Como saben ustedes, una de mis constantes campañas es que los sacerdotes pidamos, suplicamos, imploremos a nuestros sacerdotes que celebren bien la Santa Misa con dignidad, ¿no? Y esto no solamente en el aspecto litúrgico, que es esencial, sino también en las homilías, que den homilías buenas, preparadas y que literalmente edifiquen, ¿no? Que nos comenten el Evangelio, no que lo deconstruyan. En realidad no hubo este milagro, ¿no? Es la gente buena. Miren cómo Jesucristo no se opone a que uno tome un montón de alcohol, porque miren la cantidad de vino que hizo en la boda de Caná. No para que nos desedifiquen y para que deconstruyan las enseñanzas, sino para que, al contrario, nos edifiquen, ¿no? Pero bueno, el asunto es el siguiente. Es que y cuento esta historia para que vean por qué le cuesta a muchos de nuestros sacerdotes y tenemos que rogar por la valentía de los sacerdotes. Porque muchos sacerdotes simplemente no quieren comprarse un pleito. Y por eso probablemente sean sacerdotes que son ortodoxos, que tienen las verdades claras, pero prefieren no predicarlas porque no vaya a hacer que la gente se vaya a, entre comillas, ofender. Y ofender sin comillas, ofenderse de verdad, ¿no? Y tal vez ustedes hayan leído, porque Así Prensa cubrió esta historia hace un tiempo, y esto le sucedió a un sacerdote de 80 años, ya retirado, o sea, pero como saben, sacerdos in aeternum, ¿no? O sea, sacerdote por toda la eternidad. Entonces está retirado en el sentido que ya no administra una parroquia, pero sigue celebrando cada vez que puede, feliz de la vida. Se trata de el padre Sean Sheehy, ¿no? Muy irlandés, ¿no? Nombre y apellido muy irlandés, en una región de Irlanda, en una diócesis que se llama County Kerry. Como la mayoría de ustedes deben saber, Irlanda fue uno de los países más católicos del mundo, ¿no? El penúltimo en Europa en legalizar el aborto, ¿no? El penúltimo en Europa en legalizar el divorcio, porque un país que además dio una cantidad enorme, descomunal para su población, de misioneros y misioneras alrededor del mundo. Y ahora es una catástrofe, ¿no? Hay además de haber sufrido, digamos, de muchos casos de abuso sexual, la iglesia, que básicamente sostuvo a Irlanda durante la larga invasión y tiranía inglesa, ahora es repudiada. La asistencia a misa es bajísima, las vocaciones han desaparecido. Entonces, pero a este curita, ¿no? Al padre Sheehy, nadie le pasó el memo, ¿no? Oiga, la iglesia está en retirada, padre, así que hay que portarse bien, entre comillas, ¿no? Y resulta que lo invitaron de predicador sustituto en la parroquia St. Mary's en un pueblo de County Kerry, en Listowel. Y el sacerdote viejito comenzó la prédica, digamos, quitándole la pereza a todo el mundo, por decirlo menos, ¿no? Porque él comenzó la homilía de esta manera, ¿no? Hermanos, ¿cómo va a ser la gente que está perdida para encontrarse si nosotros, que somos el pueblo de Dios, no le decimos a la gente con claridad, si nosotros no somos evangelizadores y les decimos lo siguiente? Es textual, ¿eh? Porque grabaron la homilía. Dice, mira, Dios te ama. Él ha venido a llamar a todos los pecadores, pero Él quiere que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Y eso es lo que Él quiere, que tú tengas una vida plena en abundancia. Entonces no puedes vivir en pecado mortal. ¿Esa enseñanza es revolucionaria? ¿Es antievangélica? No. Pero como la gente está acostumbrada a caldito de gallina, ¿no? Sin fideitos, sin nada, la gente, está hablando de pecado mortal. Entonces el padre Sheehy comenzó a decir, mira, ¿y qué cosa es lo que nosotros tenemos que decirles? Que la gente se tiene que convertir, tiene que regresar al camino de Dios, y tiene que regresar al camino de Dios especialmente en lugares donde nosotros estamos viendo cosas horrendas, especialmente en el matrimonio y la sexualidad.
Uy, ¿cuántos curas en Irlanda deben estar tocando ese tema espinoso? El sermón de este curita haya salido al día siguiente, el lunes, en el Irish Times. O sea, en el periódico, que es un periódico que, o sea, le da a la Iglesia Católica, pero por donde puede y cuando puede. Entonces, el padre Sheehy en su sermón habló en contra de la revolución sexual, defendió la doctrina católica sobre la sexualidad, dijo, acá le cito otro pasaje de su texto, que es ¿por qué nosotros estamos en una realidad en la que se oye tan poco hablar de pecado cuando es rampante, hermanos? Es rampante, lo repite. Y claro, nadie habla de pecado, pues. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la legislación de nuestros gobernantes contra la vida. Sí, seguía diciendo el padre Sheehy, ¿no? Lo vemos en la promoción del aborto. Lo vemos en esta cuestión absolutamente lunática llamada ideología de género. Imagínate a alguien que se atreva a hablar de ideología de género, de criticar pues esto de que cada uno escoge su sexualidad. Eso no lo toca a nadie. Lo vemos, por ejemplo, sigue diciendo, en la promoción del sexo entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Cómo puede ser? Esto es pecado mortal, y la gente no se da cuenta, y no se da cuenta, acá sigo citando al cura textualmente, ¿no? Y no se da cuenta porque lo necesita escuchar de nosotros que somos el pueblo de Dios, porque si no lo hacemos nosotros, entonces no hay esperanza para nuestro pueblo. No hay esperanza para ustedes y no hay esperanza para nuestro pueblo. O sea, el padrecito de 80 años probablemente no se dio cuenta que de esos que él está hablando son los que están sentados en la misa. Solo porque dicen, bueno, yo sigo yendo a misa por tradición, por respeto, lo que sea, pero sigo yendo a misa, ¿no? Entonces, el padrecito estaba pensando, esta gente que viene a misa son los creyentes, pues si tiene que salir y predicar la verdad. Y resulta que lo que pasó fue exactamente lo contrario. La gente salió ofendida y furiosa a llamar al periódico. Entonces, ¿qué cosa pasó al día siguiente? Como digo, lunes, la misa es el domingo. El lunes ya tenían una copia del sacerdote, que el mismo sacerdote la dio. ¿Quieren? El Irish Times quiere la copia de mi homilía. Sí, acá está, ¿no? Entonces, resulta que durante la homilía, por si acaso, unas 20 personas, es una parroquia que todavía tiene mucha gente, unas 20 personas se fueron parando y yéndose en acto de protesta, ¿no? Entonces, miren, yo me he parado y me he ido cuando hay obras de teatro que son ofensivas, o películas que son malísimas, o que también son que son excesivamente vulgares y desedificantes, ¿no? Pero de una misa no me voy a parar, salvo que el sacerdote esté invalidando la misa, como algunos ejemplos que yo le he puesto, porque eso ya dejó de ser una misa y se volvió una estafa y probablemente un sacrilegio, ¿no? Pero de otra forma, porque el sacerdote dice algo que a mí no me gusta, que lo ha dicho muchas veces, ¿no? No me voy a parar e ir. Sin embargo, como estas 20 personas se pararon y salió pues en el Irish Times, el obispo de Kerry County Kerry, Monseñor Ray Brown, escribió una carta de disculpas a todos los fieles y a todos los que se habían sentido ofendidos por la homilia del padre Sheehy. Les repito, ¿no? Porque, digamos, esto me enteré, pero sigo atónito. El obispo escribe una carta de disculpas, pidiéndole disculpas a la gente que se ha sentido ofendida porque un sacerdote habló de que los cristianos tenemos que combatir contra el pecado mortal y que el pecado mortal es rampante. Y resulta que este curita sirvió toda su vida en Estados Unidos, ¿no? Y en un pueblito en la diócesis de Baton Rouge, en Luisiana, ¿no? Una región medio franco norteamericana que
se conoce como una zona Cajun, ¿no? O sea, es el término que se utiliza, es un término, digamos, del lenguaje local, y donde los católicos tradicionales de origen francés que están en esa región, pues todavía creen en el pecado, ¿no? Entonces el curita venía acostumbrado a dar una homilía tal cual, ¿no? Pero resulta que el curita, el padre Shigin, no se ha quedado callado, ¿no? Porque a todo esto el Irish Times entrevistó a varios anglicanos, ¿no? Porque si incluso algunos curas católicos estaban en contra, pues, de lo que había dicho el curita, por lo menos tienen un cierto sentido de lealtad. No voy a dispararle a un curita misionero, es un héroe que se ha retirado a los 80 años y recién ha regresado de Irlanda. Él le dice, pues, no dicen nada, pero todos los críticos son este gran obispo anglicano que dice: nosotros tenemos que construir una tienda cada vez más amplia, ¿no? y cada vez excluir a menos gente. ¿Cuándo Jesucristo hizo eso, no? Entonces, por si acaso, Jesucristo excluye. O sea, ¿cuánta gente le dice, o sea, eres raza de víbora, se van a quemar en el infierno? Entonces, eso de que el catolicismo es inclusivo en un solo sentido, en el sentido en que fue Jesucristo. Su mensaje fue para todos, y a todos se los predicó con misericordia. Todos son invitados con misericordia. No hay uno solo que no está invitado. Ya el Nuevo Testamento nos dice: Dios quiere que todos los hombres se salven. El mismo Jesucristo, en el epílogo de Juan, dice: id y predicad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recordemos que la Iglesia discutió mucho antes de determinar que la fórmula de consagración dice en el momento de la sangre, porque será entregada en sacrificio por muchos y no por todos, como se quería decir. ¿Y por qué? Porque el hombre es libre de no salvarse. Entonces, no da lo mismo, pues, pensar en un cielo como escribía Dietrich von Hildebrand, en donde el niño inocente abusado está en el mismo lugar que el más odioso perpetrador, sin que éste se haya arrepentido. No es para todos estamos igual. No es, pues. Entonces, el curita no se quedó callado, lo llamaron por la radio, dio una entrevista y dijo: mira, la gran mayoría de la congregación se quedó. Y no solo eso, los que se quedaron, cuando terminó la congregación, se pusieron de pie a aplaudir. O sea, miren, ojo, eso Irish Times no lo había publicado, ¿eh? Pero eso es lo que pasó. Bueno, pero ¿cómo se siente del hecho de que, pues, el obispo haya pedido perdón y que haya tanta gente que se ha escandalizado? Y él dice: mira, yo tengo la certeza en mi corazón que lo que yo he dicho no puede ser refutado por ningún católico o cristiano que sea honesto ante Dios. Y eso es lo único que importa. Miren la valentía, pues, los huesos de hierro de este curita de 80 años. Que demuestren que lo que yo digo es anticristiano. No se han disculpado, otros dicen: tenemos que construir una tienda. ¿Dónde está eso en el Evangelio? Eso es lo que está diciendo el curita. Él dijo: mira, el obispo intervino porque él ha querido ponerle un bozal a la verdad, ponerle un bozal a la verdad para apaciguar a la gente. Pero ciertamente yo no acepto que yo tenga que retractar mi sermón o disculparme. Punto, no va a pasar. Estas son sus palabras, ¿eh? Punto, no va a pasar. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vida católica es ser santo. Esto en radio, la gente escuchando: santo. ¿Cuándo fue la última vez que en misa escuché la palabra pecado, la palabra santo? Miremos a todos estos curitas pro-gays ahora. ¿Cuándo hablan de la santidad? ¿Cuándo hablan de Jesucristo? ¿Cuándo hablan de oponerse a los pecados, de luchar contra los pecados? ¿Cuánto? Y el curita terminó la entrevista diciendo: ¿por qué los santos son santos? Porque se arrepintieron y luego
buscaron el perdón de Dios. Como alguien dijo alguna vez, el cielo está lleno de pecadores convertidos. Y hoy en día, concluyó el curita, Dios nos dice a nosotros, he venido a llamar a los pecadores. Pero si tú no admites que eres un pecador, entonces no estás escuchando su llamada. Y entonces yo no puedo hacer nada por ti. Porque este es una carretera de dos vías. Dios te perdona, pero tú te tienes que arrepentir. Dios te llama, tú lo tienes que seguir. Así que recemos por ese curita y sobre todo recemos por el valor y la valentía de nuestros sacerdotes. Que tengas un buen día.